Patriotas Furiosos. Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos. En esta oportunidad vamos a seguir analizando, podríamos decir, las repercusiones políticas, principalmente en voz del ministro Gonzalo Blumen, ¿no es así?, de los acontecimientos que pasaron ayer en relación al nuevo ambiente tensionado de protestas, supuestamente porque la gente tenía hambre. Pero recordemos que las personas que están apoyando ahora todas estas manifestaciones, que son de una forma bastante violenta, es decir, una persona que tiene hambre supuestamente se va a enfrentar a carabineros y le va a tirar bombas Molotov. El nivel de preparación de estas nuevas manifestaciones violentistas en el país fueron bastante groseras. Recordemos que todo concluyó con la firma prácticamente digital que se proyectó en el edificio de la Telefónica, en la Fundación Telefónica, donde decía hambre. Esto demostró que definitivamente todo está absolutamente planeado. Y las mismas personas que decían tener hambre y que manifestaban tener hambre, tenían sin embargo dinero, por ejemplo, para comprar los materiales necesarios para fabricar bombas Molotov y tirárselas a los carabineros. Que esta protesta, que derivó en hechos muy violentos, se realizó en una comuna en cuarentena. Y por lo tanto ahí hubo un claro desafío a las normas sanitarias y se puso en riesgo la salud de mucha gente, la salud de la población, no solamente el orden público, sino también la salud. Y hay que insistir una y otra vez que esa irresponsabilidad puede terminar costando vidas, puede ser muy grave, y por eso estos hechos violentos son especialmente repudiables. Las imágenes que veíamos ayer en televisión fueron únicamente asociadas, o más bien fundamentalmente vinculadas a enfrentarse a carabineros, a generar cuadros de violencia. Hay personas, por ejemplo, como el siempre desordenado anarquista Gabriel Boric, que dijo que todo esto pasaba principalmente por una intransigencia del gobierno, que el gobierno finalmente no entendía la crisis que se estaba produciendo en el país y que esto era una intransigencia de parte del gobierno. Creo que es un tremendo error pretender que por echarle la culpa al Frente Amplio o al PC las protestas van a desaparecer. Y además, y por sobre todo respecto a las querellas que se hicieron contra la gente que manifestó, pensar que con represión se puede esconder el hambre y la angustia, me parece que es una muy mala estrategia. Es decir, el gobierno no debió querellarse contra los que lanzaron bombas incendiarias contra carabineros y tampoco debió querellarse contra los saqueadores. Yo creo que este no es momento para querellarse contra la gente que está protestando en una situación de angustia y que eso solamente genera mucha mayor incertidumbre. Entonces acá es donde uno se pregunta, por ejemplo, el diputado de Convergencia Social aseguró y aseveró que ha habido una intransigencia y falta de comprensión de la crisis por parte del gobierno. Uno se pregunta cómo esta gente definitivamente, y lo volvemos a repetir por enésima vez, puede ser tan cara de palo de hablar de intransigencia, de hablar de incomprensión, de ponerse en el lugar de las personas que son reflexivas, que razonan bien y que siempre quieren el bien para la patria, siendo que fueron los que estuvieron detrás de los atentados y de los ataques terroristas que se produjeron en el país a partir del día 18 de octubre. Ellos además forzaron a través de la fuerza, es decir, con una fuerza, mientras el país se estaba destruyendo, mientras Chile estaba perdiendo sus fuentes laborales, mientras se estaba destruyendo el aparato productivo, ellos presionaron al gobierno para que firmara, y también a la oposición, a los partidos oficialistas, para que firmaran y dieran luz verde a la creación de un plebiscito para debatir una nueva constitución. Y ahora se ponen en lugar de los reflexivos, de los que dicen que el gobierno es intransigente. Los más intransigentes son ellos, los que aprueban cualquier acto de violencia que los ayude en el fondo a conseguir su objetivo final, que es la salida del presidente Piñera y que ellos vuelvan al poder. Ellos simplemente le dan su visado. A raíz de esto habló el ministro Gonzalo Blumen y dijo las palabras que a continuación podrán escuchar. Es tan inexplicable, es tan incomprensible, por decirlo elegantemente, que ayer hayamos tenido dirigentes políticos solo dedicados a tensionar, a exacerbar, a intentar reponer un ambiente de confrontación como el que tuvimos en octubre del año pasado,
en medio de la pandemia. Si estamos en medio de una pandemia que necesita el esfuerzo y la colaboración de todos. Y usar de alguna manera la angustia, el sufrimiento de la gente para esos propósitos me parece muy repudiable. Finalmente, el ministro Gonzalo Blumel fue enfático en repudiar la actitud que han tenido principalmente los dirigentes del Frente Amplio en apoyar todo este caos que se está generando nuevamente en el país. Recordemos que la gente del Frente Amplio en ningún momento dijo estamos en medio de una pandemia a las personas que estaban manifestándose violentamente en las calles. No dijo hay que respetar a las personas que no quieren participar en estas manifestaciones. Tampoco dijo hay que cuidar a los adultos mayores, a la gente más vulnerable. Simplemente apoyaron los actos violentistas e incluso días después de que el presidente de la República anunció una ayuda importante en cuanto, por ejemplo, a mercaderías. El gobierno de Chile ya ha apoyado a través de diferentes bonos y ha apoyado en el fondo a los trabajadores chilenos de alguna forma. Sin embargo, ellos se dedicaron exclusivamente a exacerbar, a motivar nuevamente la violencia en las calles para que vuelva a instalarse en nuestro país este clima de efervescencia absoluta, de violentismo, de anarquismo, donde obviamente va a salir perjudicado el país. Es absolutamente irresponsable aprovecharse de las circunstancias actuales para exacerbar, para tensionar, para llamar a la gente a movilizarse. Esto no es el 18 de octubre, hoy día estamos viviendo una situación particularmente difícil. Lo que está en juego y en riesgo es la salud de personas, de carne y hueso, de seres humanos, de compatriotas, que efectivamente Entonces Gabriel Boric dijo, comillas, creer que con represión se puede esconder el hambre y la angustia me parece una mala estrategia. Ahora, estas personas hablan, por ejemplo, Gabriel Boric habla de que la gente tiene hambre y que con represión no se puede ocultar en el fondo el hambre de las personas. Pero recordemos, y vuelvo a repetir por enésima vez, que ellos apoyaron la destrucción de la economía chilena que ocurrió a partir del 18 de octubre. En esa oportunidad, miles y cientos de miles de chilenos perdieron sus fuentes laborales. El aparato productivo del país cayó al suelo. Cerraron cientos de miles de empresas, lo cual obviamente trae consigo la pérdida de los trabajos, y al perder los trabajos la gente a final de mes no puede cobrar su sueldo. ¿Qué significa esto? Que esas familias dejaron de alimentarse como lo estaban haciendo, dejaron de pagar sus obligaciones mensuales porque simplemente ya no estaban recibiendo el sueldo producto de su trabajo. Pero en esa oportunidad a personas como el Frente Amplio no le importó lo que estaba pasando con esas personas que estaban perdiendo sus trabajos. Simplemente se limitaron a promover, a instaurar la idea de una nueva constitución, y finalmente fue lo que instauraron en Chile, la idea de una nueva constitución. Entonces ahora se vienen a preocupar de las personas. Y sin embargo, esta gente que actualmente está diciendo que producto de 3 días de cuarentena total ya están pasando hambre, son los mismos sectores políticos de la izquierda, de la ultraizquierda y del Partido Comunista que estaban pidiendo que ya en marzo se instaurara la cuarentena total en nuestro país. Entonces, acá es donde uno se entiende que principalmente la salud de las personas no les preocupaba en lo más mínimo. Lo que querían era que se instaurara en nuestro país una cuarentena para salir a protestar simplemente por temas de hambre, porque estaban pasando hambre. Debemos señalar que el gobierno de Chile en esta materia, a través del presidente de la República, y en el aspecto sanitario del ministro Jaime Mañalich, ha desarrollado de una forma ejemplar el combate contra esta epidemia mundial. El presidente Sebastián Piñera, si bien en el aspecto político es bastante débil, pero en el aspecto de gestión es bastante fuerte. Por su parte, el ministro Jaime Mañalich ha desarrollado los planes sanitarios de una forma adecuada, y las cuarentenas se han ido dando en forma elástica en este país. Entonces, finalmente uno comprende que, como les decía anteriormente, en el momento de solicitar la cuarentena general para todo el país, no les importaba finalmente la salud de las personas, sino que querían tener un nuevo elemento para protestar, esta vez diciendo que el pueblo tiene hambre, que es el nuevo eslogan del Frente Amplio principalmente. Frente a las palabras del ministro Gonzalo Blumel, los dirigentes, los diputados principalmente del Partido Comunista, propusieron, es decir, más bien criticaron la actitud del ministro Gonzalo Blumel. Y ante esto, como les digo, la bancada de diputados del Partido Comunista manifestó que las palabras del ministro del Interior son injustas y lejanas de la realidad.
Y dicen, plantear que estamos dedicados a exacerbar las dificultades por el hecho de exponer la terrible realidad que está pasando gran parte de la población es intentar esquivar de manera fácil un problema que es complejo. Acá uno se pone a pensar, por ejemplo, que estos tipos son unos grandes mentirosos finalmente, los integrantes del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque ellos no pierden oportunidad para efectivamente exacerbar, para aumentar el clima de violencia que hay en nuestro país. Entonces, ¿a quién van a convencer con esta forma de decir que ellos no están interesados en promover la delincuencia, en promover la violencia, en promover los saqueos? Siendo que es exactamente lo que están haciendo en forma permanente con sus declaraciones. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones de Gonzalo Winter, donde decía que el pueblo tiene hambre, por ejemplo. Por ejemplo, desde el Frente Amplio, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, comentó en su cuenta de Twitter que el hambre y la incertidumbre originan las protestas. El hambre y la incertidumbre generan las protestas. Pero esa hambre y esa incertidumbre se instaló en este país a partir del 18 de octubre. No sean ustedes unos grandes mentirosos, porque el hambre y la crisis económica que está viviendo nuestro país no se originó exclusivamente a partir de la crisis sanitaria, sino que el país ya estaba quebrado y había destruido su aparato productivo con las manifestaciones de delincuencia, de terrorismo, que el Frente Amplio específicamente y el PC apoyaron desde el 18 de octubre y no tuvieron ningún asco en apoyarla durante los 5 meses en los cuales el país estuvo sometido diariamente a saqueos, a destrucciones, a ataques en forma permanente, tanto a la propiedad pública como a la propiedad privada. Y durante este tiempo recordemos que se destruyó el aparato productivo. Se destruyeron cientos y miles de empresas que daban trabajo a las personas. Entonces ahora no vengan a decir que esto se genera por la incertidumbre, porque principalmente la incertidumbre en este país se genera por los ataques violentistas que ustedes en forma permanente amparan. Finalmente, fue en esta misma línea que el diputado que no representa a nadie, el diputado que tiene menos votos, podríamos decir que un presidente de Junta de Vecinos, Gonzalo Winter, expresa, creo que lo peor que se puede hacer, o lo peor que puede hacer el gobierno hoy es reducir esta tremenda crisis social a un conflicto entre sectores políticos. Pero es que es la verdad, señor Gonzalo Winter, en este país nadie conoce que hay una crisis sanitaria que está siendo manejada de forma exitosa por el presidente Sebastián Piñera, principalmente por el ministro Jaime Mañalich. Pero son ustedes los que, incluso en medio de una crisis sanitaria, han estado torpedeando en forma permanente los planes que ha generado el gobierno para combatirla. Y como lo han hecho, por ejemplo, queriendo sacar al ministro Mañalich, oponiéndose a todas las medidas que ha dictado el gobierno, ya sea porque el gobierno impone cuarentenas o porque el gobierno no impone cuarentenas. Siempre lo han hecho. Entonces, dice Gonzalo Winter, esto es echarle la culpa al Frente Amplio y al Partido Comunista. Fue una de las primeras cosas que ensayó el gobierno luego del estallido de octubre con pésimos resultados. A ver, acá en el fondo las palabras de Gonzalo Winter hay que darle la repercusión que tiene Gonzalo Winter, que es una persona que representa ni siquiera al 1% del electorado y está ahí solamente por un tema de pesca de arrastre prácticamente. Por lo tanto, lo que dice Gonzalo Winter hay que reducirlo a lo que es Gonzalo Winter, una persona que tiene una representación absolutamente ilegítima en este país. Los temas seguramente se van a seguir desarrollando y la violencia que está empezando a ejercer nuevamente este sector que es obviamente apoyado por el Frente Amplio y el PC, lo más probable es que sigan dándose. Ahora con la excusa del hambre, pese a que el gobierno está haciendo su máximo esfuerzo para proveer de alimentos a través de más de 2.500.000 cajas de alimentos, pero ellos simplemente van a encontrar todo insuficiente. Nos estamos viendo, si Dios Todopoderoso lo permite, en un próximo programa. Que viva la patria. Amor por la patria. Patriotas furiosos.
Amor por la patria.